El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Abrimos mayo como un mes de reivindicación obrera y clasista. Así que todas nuestras entrevistas de este mes van a tener que ver con ese tema, con diferentes interlocutores. Hoy vamos a hablar con el profesor Federico Ábalos. Federico es profesor de historia, está cursando una especialización en ciencias sociales en la Universidad Nacional de Córdoba, es docente de escuelas medias y editor del espacio Historia Obrera, del que vamos a hablar mucho, espero, porque es algo muy interesante. Y lo convocamos a esta charla. Nos salimos un poco del molde de hablar con específicamente investigadores o personal de ciencia y técnica, porque Federico es un gran divulgador. Así que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Federico, ¿cómo estás? Hola, Sandra, ¿cómo te va? Bueno, gracias por la presentación, que es sin duda exagerada. No, para nada. Pero bueno, sí estamos incursionando en la divulgación y lo hacemos de manera colectiva en Historia Obrera, como te comentaba antes. Y bueno, la verdad que es algo que hacemos que nos gusta mucho, que hacemos con mucha pasión. Así que por suerte hemos tenido varias repercusiones muy positivas y eso nos pone contentos y nos alienta a seguir construyendo este colectivo de divulgación histórica. Bien. Contame, ¿por qué te interesa la historia? ¿Cómo llegas a la historia, Federico? Bueno, así medio en términos autobiográficos, yo empecé a estudiar historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata hace muchos años ya, después de terminar la secundaria. Bueno, quedó un poco trunca la carrera, me fui de viaje, me anduve un poco paseando, dando vueltas por Latinoamérica y por un par de lugares. Después, bueno, me asenté en Córdoba, hice una familia y una vez que ya tenía a mis hijos y a mis hijas, decidí retomar la historia. Pero siempre quedé como en contacto por intereses personales, sobre todo con un montón de compañeros y compañeras de aquella época de Mar del Plata, que hoy son investigadores de CONICET. Uh-huh. Así que bueno, siempre leyendo y siguiéndolos a ellos en sus investigaciones. Y bueno, siempre, como yo no soy, digamos, de la academia, siempre salían esas conversaciones en relación a eso, bueno, al uso de la historia, a cómo vemos la historia los que no participamos de la academia. Y bueno, entonces siempre, y cada tanto, cuando retomé los estudios, cada tanto algún compañero o compañera me convocaba para hacer algún trabajo técnico, de grabar alguna entrevista, cosas que no son propias de la investigación, pero que sí colaboran en el trabajo historiográfico. Porque bueno, evidentemente me interesa mucho, me gusta mucho, y después de que me recibí de profesor y empecé la especialización, empecé a colaborar así más sistemáticamente con Gustavo Contreras, que es un poco el que plantó la semillita de Historia Obrera. Uh-huh. Y bueno, también me parece que la historia es muy potente como herramienta, ¿no? Yo acá vivo en las sierras de Córdoba y participo de una cooperativa de agua, uh-huh, que la gestionamos los vecinos, de una brigada forestal que combatimos incendios forestales, uh-huh, una brigada comunitaria. Bueno, y la formación que uno va adquiriendo en la universidad sirve para intervenir en la realidad todos los días. Uh-huh. Entonces, bueno, un poquito por ese lado viene la inquietud por la historia. Bien, eso es lo ideal, además, ¿no? Que la academia intervenga y modifique positivamente los temas comunitarios. Eso es lo ideal para mí, al menos. Contame un poco cómo nace Historia Obrera, cómo se nuclean, un poco, bueno, me dijiste que tenías tus amigos que ahora son investigadores, algunos de ellos también los vamos a entrevistar este mes. ¿Cómo es este proyecto? Historia Obrera surge a partir, las coordenadas iniciales las plantea el trabajo
personal de divulgación, de divulgación, de formación sindical, alguna experiencia en escuela media como comunicación pública de la ciencia, de Gustavo Contreras, que es el director de Historia Obrera. Uh-huh. Él estaba haciendo, desde el 2013 más o menos, está haciendo una obra conceptual que a mí me resulta realmente innovadora, súper interesante, que se llama Retazos de Historia Obrera, uh-huh. y que es lo que nosotros denominamos un artefacto cultural multimedia. Uh-huh. ¿Por qué le decimos artefacto cultural multimedia? Porque no es un libro que tiene otras cosas, uh-huh. es una obra que reúne distintos soportes, distintos dispositivos de lenguaje para hablar sobre la historia de los trabajadores y de las trabajadoras. Uh-huh. La obra está compuesta de un libro de divulgación, que en los capítulos también hay una polifonía de voces, porque escriben periodistas, escriben dirigentes sindicales, historiadores e historiadoras. Este es el libro, bueno, de Gustavo, pero él convoca a otras personas para que participen. Uh-huh. Tiene un disco de música que fue producido por Palo Pandolfo y del que participa Franco Luciani, también entre algunos músicos reconocidos que colaboran en el disco. Y las letras del disco hablan sobre la historia del movimiento obrero, desde uh-huh. fines del siglo XIX más o menos hasta mediados del siglo XX. Y las letras son escritas por Gustavo, que es investigador del CONICET, ¿no? Uh-huh. Y los músicos hacen la música y, bueno, y ejecutan. Y después también hay en este artefacto cultural multimedia un film que está escrito y dirigido por Martín Mauregui, de la productora La Unión de los Ríos, que es un film sobre dos obreros anarquistas, cuyo título es 1922. Aprovechando ahora se cumplen 100 años, uh-huh. dentro de poquito vamos a hacer una mesa, un panel en relación al film. Uh-huh. Y también hay columnas radiales, que son podcasts, a los que se accede a través de códigos QR. Uh-huh. Entonces es una obra que es conceptualmente bien interesante, bien uh-huh. diversa. Y bueno, Gustavo en un momento, ponele hace unos 4 o 5 años, estaba buscando un soporte digital para su obra. Uh-huh. Él también dirige una colección que se llama la colección La Argentina Peronista, que tiene libros de síntesis escritos por especialistas, uh-huh. por investigadores especialistas, bueno, versiones como lo que sería alta divulgación, digamos. Uh-huh. Y también estaban, bueno, los podcasts. Entonces la idea era armar un soporte web para su obra, uh-huh. para sus materiales de divulgación. Uh-huh. Pero bueno, ahí conversando, trabajando con un diseñador, con programadores, empezamos a armar la página y nos fuimos dando cuenta, antes de poner la página a disposición del público, que teníamos la posibilidad de hacer divulgación de manera colectiva, ¿no? Uh-huh. Siempre hablamos de lo importante que es la construcción colectiva. ¿Por qué no pensar entonces la divulgación de manera colectiva? Y Gustavo tenía vínculos, por supuesto, con un montón de investigadores e investigadoras con los que venía haciendo trabajos de divulgación, trabajos de investigación, trabajos de formación sindical. Y bueno, también los unía, por supuesto, vínculos de camaradería, eran amigos, colegas, y tenían perspectivas similares sobre la historia, la historiografía. Uh-huh. Y a partir de esto, bueno, él los convocó y empezamos a pensar más allá del soporte web específicamente, y nos conformamos como colectivo de divulgación. Y bueno, creemos que eso, como las dos patas fuertes que vemos en el proyecto, es precisamente esta, la construcción colectiva de personas que son miembros activos de la academia, que están dentro de la academia hace muchos años, tienen mucha experiencia, pero que también están muy interesados en salir de la academia. Uh-huh. Y por otro lado, la multiplicidad de lenguajes, que era la característica especial del artefacto cultural multimedia Retazo de Historia Obrera, que es la obra de Gustavo, ¿no? Uh-huh. Sí, porque es bastante, como comentás, es bastante amplio. Vamos a escuchar música de la que comentabas de Palo Pandolfo y la hermandad acá en este programa, también para difundir. Y bueno, es una forma también de llegar a distintos públicos, ¿no? Y a distintas edades también de públicos, digo. Porque uno se puede interesar en ya sea en leer un libro o en ver el video o escuchar el podcast. O sea, eso es bastante amplio también.
Bueno, lo que estás describiendo es más o menos el concepto, uno de los conceptos transversales que tenemos en el colectivo, que tiene que ver con esto de que si apelamos, si tenemos la intención de llegar a diversos públicos, tenemos que manejar diversos lenguajes, porque no todos tenemos la misma sensibilidad, no todos tenemos el mismo interés. Hay quien lo motiva más escuchar una canción, hay quien lo motiva más leer un libro. La academia tiene la tendencia siempre a anclarse en el lenguaje escrito, ¿no? Entonces nos parece que es súper potente apelar a otros lenguajes, porque es mucho más inclusivo. Escuchamos un tema y seguimos en un ratito. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Seguimos hablando con Federico Ávalos, estamos hablando de su proyecto, el proyecto colectivo Historia Obrera. ¿Por qué Historia Obrera? ¿Por qué no historia de otra cosa? ¿Qué los motivó a hacer un análisis o a divulgar esto que para mí es obviamente muy importante? Bueno, en primer lugar hay una cuestión ahí clave que es el anclaje epistemológico, digamos, como para ponerlo de alguna manera, de Gustavo y del resto de los investigadores. Ellos y ellas son especialistas en la historia de los trabajadores, de las trabajadoras, algunos más en clave de género, hay algunos más desde un lugar más de los sindicatos, digamos, de los trabajadores organizados, otros desde otros lugares. Pero bueno, había una pertinencia temática con la experiencia y el recorrido de los trabajadores. Y por supuesto que también tiene una cuestión política, ¿no? Nosotros desde Historia Obrera creemos que intervenimos como en el plano cultural, en gran medida disputando sentido, dando a conocer la historia de los trabajadores, que lo que estamos haciendo es poner en cuestión un montón de relatos hegemónicos que dicen que los trabajadores son de tal y cual manera, que conviene tal y cual cosa, que asignan responsabilidades a los trabajadores y a las trabajadoras, o a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, son relatos hegemónicos e interesados para que la cosa vaya para cierto lado. Entonces, desde cuando salís de la academia y empezás a intervenir en un público un poco más amplio, lo entendemos como una intervención de disputa de sentido, ¿no? En términos discursivos. Porque es importante, además, esta memoria, ¿no? Mantener la memoria de estos hechos, de esta historia, de estos recorridos que se han hecho en otros tiempos y bueno, intentar que sean diferentes a los de hoy, o mejores o iguales, pero digo, eso también supongo que es parte del objetivo. Por supuesto. De hecho, ahora que decís memoria, también ese es otro de los ejes que Historia Obrera está, por supuesto, temáticamente anclada en lo obrero. Lo obrero entendido desde de una manera amplia, no solamente el obrero blanco, europeo, industrial. Obviamente, claro, el trabajador. Sino el trabajador, la trabajadora, precarizado, digamos, todo tipo de trabajador y trabajadora. Y bueno, precisamente ese es como el anclaje temático principal de Historia Obrera, pero hay otros ejes que atraviesan, y vos decías memoria, y bueno, la memoria también es otro espacio que nosotros trabajamos. De hecho, en el año 2020 hicimos nuestro primer documental, que se llama Laboralistas, crónica testimonial de la noche de las corbatas, y bueno, como dice el título, es una crónica armada a partir de testimonios de hijos, de sobrevivientes, de trabajadores, de la fatídica noche de las corbatas en la ciudad de Mar del Plata en el año 1977, y que bueno, como te decía, temáticamente representa ambos ejes, los trabajadores y también la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Claro. Federico, ¿y cómo trabajan, digamos, orgánicamente, digamos, eligen los temas, supongo efemérides, aniversarios, algunos hitos particulares, algunos personajes, ¿cómo deciden esa agenda? Bueno, eso es bien interesante también porque, bueno, como es un colectivo autogestivo, que participamos todos, más allá de que algún trabajo puntual pueda ser rentado, pero
que participamos muy a pulmón, y bueno, los investigadores tienen un montón de tareas propias de CONICET, y esto es algo que hacen por fuera, sin ningún tipo de remuneración. Entonces también, bueno, priorizar, secuenciar, elegir qué hacer, qué no hacer, es toda una charla, un debate. Nosotros tenemos reuniones mensuales en la cual secuenciamos el trabajo y organizamos el para dónde. Y bueno, como te decía, en parte tiene que ver algunas de las temáticas que abordamos con los trabajos puntuales de los investigadores. Uh-huh. Después también nosotros, nuestro público natural, digamos, son los sindicatos y los trabajadores organizados, digamos. Uh-huh. De hecho, hay algunos sindicatos que nos apoyan y hacen posible que nosotros podamos hacer un disco, podamos hacer un video, un podcast. Entonces también esos sindicatos nos acercan sus inquietudes uh-huh. En relación a la historia, ¿no? No es solo lo que nosotros pensamos, sentimos que tenemos que contar, sino también es ¿para qué sirve la historia para los trabajadores y las trabajadoras organizadas? Uh-huh. Entonces también hay algunas de las producciones que tenemos que parten de pedidos de los sindicatos, o por ahí de charlas con los sindicatos que nos dicen, bueno, sería interesante tal cosa. Por ejemplo, nosotros tenemos una sección, porque bueno, después te voy a contar, pero también lo que es interesante es ver cómo nos fuimos organizando, inventando ahí algún tipo de organización para uh-huh. clasificar los productos, ¿no? Bien. Pero bueno, una de nuestras secciones, que se llama Efemérides de Historia Obrera, surge conversando con los sindicatos, que ellos nos decían, che, estaría bueno no solo las efemérides patrias de un 25 de mayo, un 9 de julio, sino la fecha de los trabajadores y de las trabajadoras, que nosotros tengamos material para compartir con los compañeros y las compañeras. Buenísimo. Bueno, conversando, empezamos a trabajar en base también a propuestas de ellos, ¿no? Uh-huh. Bien, sí, soy asidua lectora de las efemérides de Historia Obrera, son muy interesantes porque además de estar muy bien escritas y con una lectura muy amigable, se leen fácilmente y uno se entera, digamos, de un proceso histórico tremendo en unas cuantas frases, lo que es todo un logro, ¿no? Son muy atrapantes esas efemérides. Bueno, la verdad que nos digas eso es un halago bárbaro, porque nosotros le ponemos mucho empeño precisamente a esto que vos decís, que hay muchos discursos. Uno para contar algo de manera interesante y compleja puede escribir una tesis doctoral, obvio, pero también puedes escribir un artículo o también puedes escribir una efeméride. Uh-huh. Y no quiere decir que eso no tenga atrás un montón de trabajo, un montón de corazón puesto en ver cómo hacer para comunicar de manera compleja algo interesante que no sea nada más que amontonar datos. Sí, aparte, bueno, esa es la, digamos, bueno, uno de los objetivos de esta charla era precisamente eso, ¿no? Reivindicar al difusor, al que difunde la ciencia, nada más y nada menos, de una manera amigable, ¿no? No en la academia, no en los congresos, no entre pares, lo que es obviamente loable y respetable y necesario, sino a la comunidad, a toda esa comunidad que está por fuera de los grandes términos, de los conceptos raros, de las palabras rebuscadas, y que también está interesada o que puede interesarse, como en el caso de los chicos. Me imagino vos en las escuelas dando clases debe ser un punto de inflexión para muchos alumnos, ¿no? Porque incluso muchos de los que hoy son investigadores o becarios, nos contaban que muchos de esos profesores que han tenido fueron los que los llevaron a elegir esa carrera, así que no es menor el rol que tenés y que tiene este espacio, ¿no? Bueno, la verdad que el vínculo también ahí de docencia y divulgación es bien interesante. Yo ahora justo estoy escribiendo mi tesis mi trabajo final de especialización, y estamos un poquito tratando de pensar algunas cositas de estas, bueno, porque precisamente la divulgación no es investigación, es divulgación, es otro lenguaje, otra cosa, pero tampoco es docencia. Claro. Entonces, bueno, ahí estamos buscándole la vuelta. Digo estamos porque más allá de que la estoy escribiendo yo, siempre pensamos de manera colectiva todo lo que tiene que ver con historia obrera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí la docencia, para nosotros entendemos que primero que hay como la divulgación tiene la posibilidad de producir en un montón de soportes y lenguaje, videos, podcast, música, eso en el aula te brinda
posibilidades que hacen mucho más entretenido, que por ahí hay veces que a los chicos hay que hacer un esfuerzo para interesarlos, ¿no? Ujú. Entonces, la divulgación ahí, si bien no son materiales didácticos específicamente, son materiales de divulgación, con la intervención del docente, Claro. creemos que hay algo interesante ahí para ofrecer desde Historia Obrera y desde otros colectivos o individuos que también hacen divulgación, ¿no? Claro, sí, el tema es encontrar el lenguaje adecuado para el público que sea, ¿no? Para el que se presente. Ese es el gran objetivo y el gran logro. De hecho, nosotros hablamos de los lenguajes, Uh-huh. porque siempre la idea es cuanto más variado, tampoco, pero si tenemos una variedad, podemos ofrecer a un público más amplio, porque bueno, como te decía antes, no todos nos gusta lo mismo. Uh-huh. Entonces, si vos sobre una temática como la historia del movimiento obrero ofreces muchas puertas de ingreso, y bueno, por ahí después se van arrimando a otras cosas. Lo que hay que hacer es como despertar la pasión, el interés, el gusto, la reflexión, el sentir y el pensar históricamente. Uh-huh. Y una canción, un video, un podcast, vos por ahí estás cocinando y te pones a escuchar un podcast que si es por escrito, no, en ese momento no tenés la posibilidad. Hacer. Exacto. Hacemos otra pausa y seguimos charlando. Macroscopio, la ciencia en su laberinto. Seguimos hablando con Federico Ávalos, estamos hablando del proyecto Historia Obrera, de cómo se difunde la historia, la memoria, los sucesos en este país, en diferentes soportes, en diferentes lenguajes. ¿Cómo se han acercado a esos diferentes lenguajes? Digamos, el escrito, obviamente los investigadores, las investigadoras, las académicas tienen más facilidad o no sé, más práctica, pero todo lo otro, ¿cómo fue apareciendo esa gente que hace, esos compañeros, esos colegas que hacen audiovisuales o el tema de radio o alguna otra herramienta que estén utilizando? ¿Cómo fueron llegando a Historia Obrera? Bueno, es interesante también porque, los compañeros, las compañeras investigadores, como te decían, también tenían un recorrido previo en comunicar lo que hacían, ¿no? Uh-huh. Siempre tuvieron ese interés, más allá de que nos conformamos como colectivo hace 2 o 3 años, tienen mucho recorrido, entonces, bueno, habían pasado por radio algunos, fundamentalmente radio, por revistas, pero también fue súper interesante esto de que, por ejemplo, uno de los compañeros escribe canciones, Gustavo escribe letra de canciones, uh-huh. Es también darle lugar a uno permitirse otras pasiones en vinculación con la historia, con la formación profesional. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, a Gustavo le gusta la música, él es músico y compuso las letras, y bueno, otros músicos por ahí con un poco más de experiencia colaboraron en la música. Uh-huh. Pero también lo que tuvimos la posibilidad es de empezar a experimentar otras formas, otros lenguajes, como el del guión. Nosotros hicimos 3 documentales, claro. Y ahí distintos compañeros y compañeras fueron interviniendo y haciendo una experiencia en la cual también uno se pone en un lugar re interesante, porque no es lo que uno está acostumbrado, uh-huh. No es lo que sale naturalmente, no es lo propio del oficio. Y bueno, pero es súper interesante hacer el ejercicio, empezar a trabajar colaborativamente con gente que trae otros saberes, uh-huh. Con personas que comunican a través de la imagen, a través del sonido. Entonces, bueno, también Historia Obrera tiene un anclaje fuertemente interdisciplinario, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos diseñadores, tenemos músicos, músicas, editores de imagen y sonido, cineastas, es bien variado, yeah. Y eso, desde mi punto de vista, enriquece muchísimo. Totalmente. Uh-huh. Sí, digamos, te ayuda a construir otras posibilidades de discurso, como que te afila mucho en empezar a comunicar de otras maneras, ¿no? Claro. Es súper potente desde mi punto de vista. Sí, además, obviamente están presentes en las redes, que también es algo que si bien no es tan novedoso, pero bueno, esto es todo un trabajo, ¿no? Presentarse en las redes, circular, ofrecer algo interesante, eso también es todo un logro. Sí, ahí en Internet lo digital tiene como ahí una presencia súper fuerte,
A nosotros, bueno, hay dos lugares fuertes donde estamos anclados en Internet, que es el sitio web, historiaobrera.com.ar, es como el lugar donde se condensan, donde están guardadas las producciones de Historia Obrera, y las redes sociales, por supuesto, para darlos a conocer. Pero nosotros también entendemos que la circulación de las cosas que producimos, como diferenciándonos un poquito de esto del mercado cultural, que circule algo no tiene que ver pura y exclusivamente con el hecho de construir algo y ponerlo a disposición del mercado y que tenga la mayor cantidad de vistas posibles claro. Sino que también hay una cuestión de, nosotros vamos a los sindicatos, digamos, nos vinculamos y a partir de los dispositivos que construimos tratamos de generar actividades, ¿no? Para pensar conjuntamente con los trabajadores, las trabajadoras, con los dirigentes sindicales, las temáticas que nos ocupan y, bueno, estar cerca, conversarlo juntos, pensar el para adelante juntos. Ustedes están en Córdoba y en qué otras provincias, así como propuesta, digo, si uno se quiere acercar o hacer consultas, por supuesto en la página, pero digo, si quiere armar actividades, digamos, ¿dónde nuclean o se dispersan por todo el país? Bueno, en eso somos bien hijos de la pandemia, en un punto que nosotros salimos en plena pandemia. Y vos sabés que somos súper federales en ese sentido. Bien. Porque, por ejemplo, yo estoy en las sierras de Córdoba, después hay compañeros en Chapadmalal, en Mar del Plata, en La Plata, en la Patagonia, en Trelew, en Buenos Aires, y hay una compañera que reside prácticamente todo el año en Brasil. Ajá. Así que es bien diversa la localización. Bueno, pero está bueno esto de la virtualidad también, pese a lo que lo provocó, posibilitó que se hicieran estas cosas, ¿no? Y que llegaran mucho más a otra gente que por ahí uno si no viajaba al lugar no hubiera podido llegar. Así que en eso supongo que habrá sido positivo. En eso nosotros, digamos, tenemos lamentablemente con todas las cosas dolorosas que generó la pandemia, con todas las dificultades que nos trajo, bueno, como todas las cosas en la vida, hay veces que habilitan situaciones que de otra manera no se hubieran habilitado y nosotros, bueno, se nos convirtió en algo natural trabajar de manera remota y deslocalizado, digamos. Y la construcción del colectivo se dio prácticamente de esa manera. Si bien ya lo veníamos charlando antes, cuando empezamos a funcionar como colectivo cotidianamente, fue prácticamente en situación de pandemia. ¿Cuáles son las actividades que están por hacer en estos meses? Bueno, nosotros vamos a tener ahora, la semana que viene, una mesa en la cual participan, y eso nos resulta súper interesante, convocar no solamente a personas que vienen de la formación de la historia, sino a personas que portan otros saberes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un panel con Martín Mauregui, que te comentaba que era el director de la peli 1922, que está dentro de Historia Obrera. Martín va a hacer un panel en el que coordina Gustavo y del que participan historiadoras, un actor, bueno, una variedad. Por supuesto, Martín es cineasta, entonces para pensar un poco a 100 años de la Patagonia, el 29 ahora de abril a las 7 de la tarde vamos a hacer una transmisión online por nuestras redes y bueno, vamos a aprovechar la película para pensar varias cosas que tienen que ver con el cine, la historia y bueno, conmemorar los 100 años de esas luchas. Bueno, espero que me pásame el flyer, así también lo difundimos por la página y espero poder participar. Es abierta la charla, obviamente. Sí, por supuesto, y bueno, muchas gracias ahí por difundirlo y por compartirlo con el público de Misiones. Hacemos una pausita más y retornamos en unos minutos. Copio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando entonces ya para finalizar con Federico Ábalos, pero no antes de terminar vamos a preguntarle realmente cómo funciona el trabajo, la organización de Historia Obrera, cómo es que la arman, cómo es esto.
Bueno, está buena la pregunta porque un par de veces que leímos notas sobre historia obrera, a veces se da un poquito a confusión, creo que un poquito por la cuestión así del nombre de historia obrera. Historia obrera es, bueno, historiaobrera.com.ar es el sitio web donde están disponibles los trabajos que hacemos. Uh-huh. Aparte, digamos, Historia Obrera es el colectivo de personas que produce ese sitio web también, y otros materiales. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí ya es el sujeto y es el soporte. Uh-huh. Pero aparte, nosotros Historia Obrera, el colectivo, funciona, digamos, para ponerle algún nombre, como una usina de proyectos, ¿no? Bien. Entonces, después, dentro del sitio Historia Obrera, hay proyectos puntuales, que nosotros les decimos secciones. Uh-huh. Les decimos secciones porque son como sitios individuales dentro del sitio Historia Obrera que tienen características específicas. Por ejemplo, antes estábamos hablando de Efeméride de Historia Obrera. Efeméride de Historia Obrera es una de las secciones. Uh-huh. Y tiene su propia estética, su oferta específica, su identidad específica y un grupo de trabajo de historiadores, historiadoras y programadores, etcétera, concreto que trabaja sobre ese proyecto puntual. Uh-huh. Después, por ejemplo, otra sección es retazos de historia obrera, que también lo estuvimos hablando. Claro. Otra sección, que es de podcast, es apuntes radiales de historia obrera. Y otra sección es, por ejemplo, Mitin de historia obrera, que Mitin es un producto también bien interesante porque lo coordinan las compañeras Andrea Andújar y Laura Caruso, uh-huh. Y es la mirada más puesta en el género, en la intersección de clase, género y etnia, uh-huh. para ponerlo sintéticamente, ¿no? Entonces hay una serie de artículos que están escritos por investigadores, investigadoras invitados, y cada artículo, ahí también es bien interesante cómo se muestra esto de la multiplicidad de soportes y de lenguajes, porque uh-huh. cada artículo tiene una ilustración original hecha por un artista que trabaja con nosotros, que dibuja una ilustración para cada artículo. Uh-huh. Un podcast, tenemos ahí una locutora que nos lee el artículo y un compañero que hace edición de audio y sonido. Uh-huh. Entonces tenemos la posibilidad no solo de leer el artículo, sino también de escucharlo. Uh-huh. Y está la parte de soporte web, entonces ahí hay varios conocimientos que colaboran en la construcción de una sola sección. Uh-huh. Bueno, y te decía que la organización de Historia Obrera es medio compleja por esto de que tiene como muchos subproductos, para ponerlo de alguna manera. Claro. Sí, bueno, pero eso hace también a la riqueza y a la apertura, ¿no? En las publicaciones, pues si no quedaría todo muy cerrado a un grupo muy especializado. En cambio así, yo te digo, pienso, no sé, como cuando lo contabas pensaba, qué sé yo, en un niño viendo un video, o en un joven escuchando la canción, o en un adulto leyendo el libro, leyendo el efemérides. Me parece que esa amplitud también le da mayor posibilidad de que circule, que es lo que quieren, supongo. Sí, por supuesto que es la intención y bueno, nuestros esfuerzos y nuestros pensamientos están puestos en construir esa posibilidad, ¿no? Bien. ¿Hay algunos otros proyectos a futuro, algunas otras secciones, incorporar alguna nueva tecnología o hacer algo, digamos, diferente dentro de las posibilidades? Bueno, estamos trabajando, si todo sale bien, también ahí, bueno, la cuestión de los tiempos. Todos estos son proyectos que vienen madurando hace mucho tiempo. La cuestión de los tiempos hace que también sea muy importante, como es autogestivo el colectivo, apuntalar lo que claro. ya tenemos en marcha. Uh-huh. Pero sí hay una colección de libros ahí dando vuelta, uh-huh. que la estamos armando, madurando, conversando con algunos autores, algunas autoras. Y bueno, siempre hay un documental que se llama En lo profundo del barro, que ya está finalizado y que bueno, falta que lo estrenemos. Y bueno, trabajando también mucho como son lenguajes nuevos a los que nos fuimos acercando de a poco. Claro. También estamos trabajando mucho sobre pulir, no solo sobre innovar, sino sobre apuntalar lo que hemos construido hasta hoy. Claro.
Sí, sí, porque bueno, también son desafíos, ¿no? Para los difusores, divulgadores, utilizar nuevas herramientas que quizás son necesarias, pero también implican un trabajo a conciencia, como me estás planteando, ¿no? De saber cómo hacerlo mejor para que sea más pertinente, más efectivo, en el sentido de que llegue y que a la gente se estimule y le interese la historia, que eso es lo que estamos esperando. Sí, realmente es toda una aventura eso de profesionalizarnos en relación a ciertos lenguajes, a ciertas prácticas, bueno, todo lo que tiene que ver con lo digital, con lo web, con la comunicación, todo lo que tiene que ver con evaluar lo que hacemos para ver si las estrategias que estamos utilizando son las que nos convienen. Es un aprendizaje gigante, la verdad que es súper interesante. Por suerte, de a poco siempre se va acercando gente nueva que colabora con nosotros, que nos dan una mano, que nos ayudan a profesionalizarnos, ¿no? Claro. A que cada vez hagamos las cosas de una forma más profesional. Bien, bien. Repetime entonces, bueno, la dirección del sitio web es historiaobrera.com.ar. Allí están todas las secciones que ya nos contó Federico, meeting, efemérides, el podcast, las publicaciones de libros. Y la charla, eso sí, repetimos el día y después espero... La charla es, perdón, sí, del 29 uh-huh. a las 19 horas por nuestras redes sociales, Historia Obrera en Facebook y en Instagram. Bien. Y bueno, cuando tenga el flyer, si es que hay, si no lo recordamos ese día para todos los interesados. ¿Qué va a ser sobre la charla, me dijiste? Cine e historia. Bien, perfecto. Gira en torno a 1922, que es la película que está dentro de Retazos de Historia Obrera. Bien. Bueno, Federico, ha sido un gusto hablar con vos. Esperemos que esto avance, que se siga enriqueciendo, que siga circulando y que cada día más gente esté más interesada en la historia argentina y en lo que nos pasó y lo que nos pasa. Bueno, Sandra, te agradezco muchísimo darnos el espacio. La verdad que para nosotros es una alegría siempre que podemos contar lo que hacemos, porque nos gusta mucho lo hacemos con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Y bueno, ver que alguien está interesado y que nosotros lo podemos mostrar, lo podemos compartir, para nosotros siempre es una alegría. Así que te agradezco un montón. Bueno, felicitaciones a ustedes por el trabajo que hacen. Un saludo grande. Igual, gracias. Hoy escuchamos en Macroscopio, de Palo Pandolfo y la Hermandad, Los orígenes, surge la clase obrera, La unidad obrera en la acción, La reacción, obra y muerte de Ramón L. Falcón, A la plaza, los orígenes del peronismo, biografía de un laburante. Los saluda Sandra Nicos. Hoy escuchamos en Macroscopio, de Palo Pandolfo y la Hermandad, Los orígenes, surge la clase obrera, La unidad obrera en la acción, La reacción, obra y muerte de Ramón L. Falcón, A la plaza, los orígenes del peronismo, biografía de un laburante. Los saluda Sandra Nicosia. Nos encontramos el próximo lunes a las 18. Operación técnica, Beco Blanco.